Hay una forma de asesinato que no deja cadáveres en las calles, no derrama sangre visible, no produce gritos que resuenan en la noche. Este crimen ocurre cuando una civilización decide que ciertas preguntas no merecen ser planteadas, cuando los libros se convierten en cenizas antes de que nadie pueda leerlos, cuando mentes brillantes son borradas no solo de la vida, sino de la memoria colectiva. Durante siglos, Occidente vivió bajo una sombra que rara vez reconocemos abiertamente: el miedo institucional al conocimiento libre. Con la caída de imperios y el auge de reinos, se libró una guerra silenciosa, no en los campos de batalla, sino en bibliotecas, manuscritos y escuelas de filosofía que se atrevieron a cuestionar las verdades establecidas. La historia que rara vez se cuenta en las escuelas es esta. Hubo una época en que saber demasiado era una sentencia de muerte. Una época en la que la curiosidad intelectual representaba un peligro mayor que cualquier ejército invasor. Esta no fue una época oscura accidental, el resultado natural de la caída de un imperio. Fue una oscuridad cuidadosamente cultivada, mantenida mediante políticas deliberadas de control del pensamiento. Cuando Roma adoptó una nueva fe como religión oficial, algo fundamental cambió en la relación entre poder y conocimiento. Lo que antes representaba una diversidad de pensamiento se convirtió en una amenaza para el orden. Los decretos imperiales comenzaron a definir no solo lo que era moralmente correcto o incorrecto, sino también lo que se podía saber y lo que no. La conversión de Constantino en el siglo IV marcó el inicio de una transformación radical. En el año 313, el Edicto de Milán concedió tolerancia al cristianismo, pero la tolerancia se convirtió rápidamente en privilegio y el privilegio en monopolio. En menos de un siglo, el emperador Teodosio declararía el cristianismo la única religión oficial del imperio, prohibiendo todas las demás prácticas religiosas. Este cambio no fue meramente espiritual, fue administrativo, político y sobre todo intelectual. Los templos paganos, que servían como centros de conocimiento y debate filosófico, fueron clausurados o reconvertidos sistemáticamente. Las escuelas de filosofía, que habían operado durante siglos en ciudades como Atenas y Alejandría, vieron sus actividades progresivamente restringidas. Los grandes centros de la sabiduría antigua se convirtieron en objetivos prioritarios, no por casualidad, sino por estrategia. Cada escuela filosófica clausurada representaba una voz menos en el debate público. Cada templo transformado en iglesia era un símbolo de que solo una narrativa merecía sobrevivir. El conocimiento acumulado por generaciones de pensadores griegos, egipcios y persas fue sistemáticamente filtrado. Las obras que contradecían la doctrina oficial desaparecieron. Algunas fueron quemadas públicamente, otras simplemente abandonadas a su pudrición en sótanos húmedos. El mensaje era clarísimo: pensar fuera de los límites establecidos era herejía. La Biblioteca de Alejandría, que ya había sufrido graves daños a lo largo de los siglos, vio sus últimas colecciones significativas destruidas durante este periodo. Ya fuera por orden directa o por negligencia deliberada, el resultado fue el mismo. Siglos de conocimiento acumulado desaparecieron. Tratados de matemáticas, astronomía, medicina, ingeniería, todo lo que representaba la cumbre del conocimiento humano, quedaron reducidos a fragmentos y recuerdos. Pero Alejandría fue solo el ejemplo más famoso. En Antioquía, Pérgamo, Éfeso y docenas de otras ciudades, bibliotecas más pequeñas pero igualmente valiosas, fueron destruidas o abandonadas. El patrón se repitió. Donde había diversidad intelectual, prevalecía la uniformidad ideológica. Los monasterios medievales heredaron una inmensa responsabilidad:
preservar el conocimiento a lo largo de los siglos. A lo largo de siglos de invasiones bárbaras, guerras e inestabilidad política, fueron los monjes quienes mantuvieron viva la tradición de la escritura y la lectura. Pero esta preservación conllevaba una condición implícita. Los monjes copistas tenían poder absoluto sobre lo que merecía copiarse y lo que debía olvidarse. No se trataba solo de recursos limitados. El pergamino era caro y el tiempo escaseaba. También era una cuestión ideológica. Todo lo que no sirviera a fines religiosos se consideraba prescindible o incluso peligroso. Los manuscritos antiguos fueron raspados para dar cabida a textos religiosos. Los tratados de medicina y astronomía se consideraban menos importantes que los salmos. La técnica del palimpsesto, reutilizar el pergamino raspando el texto anterior, se convirtió en una herramienta no solo económica, sino también de control ideológico. Bajo capas de tinta sagrada, yacían sepultados siglos de observación científica y especulación filosófica. Los textos de autores clásicos sobrevivieron por casualidad o por su utilidad secundaria. Aristóteles se conservó en parte porque algunas de sus obras sobre lógica resultaron útiles para los debates teológicos. Galeno sobrevivió porque la medicina era una necesidad práctica, pero innumerables autores, poetas, filósofos, científicos, simplemente desaparecieron de la historia. Los scriptoria, las salas de copia del monasterio, funcionaban bajo reglas estrictas. Los monjes no podían copiar lo que quisieran. Existían jerarquías de prioridad. Primero los textos bíblicos, luego los comentarios de los padres de la Iglesia y finalmente las vidas de los santos. Los textos clásicos quedaban al final, si quedaba tiempo y material. Además, incluso al ser copiados, los textos antiguos solían ser alterados. Se omitieron pasajes considerados inmorales, se modificaron o eliminaron las referencias a dioses paganos. El resultado fue una versión censurada y diluida del conocimiento original. Mientras tanto, en otras partes del mundo, el conocimiento florecía. Los eruditos de Bagdad tradujeron y preservaron precisamente los textos que el occidente cristiano estaba destruyendo. La Casa de la Sabiduría, fundada en el siglo IX, se convirtió en el mayor centro de conocimiento del mundo medieval. Allí, musulmanes, cristianos y judíos colaboraron traduciendo obras griegas al árabe, comentándolas y ampliándolas. Los eruditos persas discutían libremente sobre matemáticas, astronomía y filosofía, disciplinas que se veían con recelo en Europa. El mundo islámico medieval desarrolló el álgebra, los algoritmos y los avances en óptica y medicina, mientras que la Europa cristiana se distanciaba deliberadamente del conocimiento secular. La ironía histórica es devastadora. Aquellos a quienes se les tildaba de infieles salvaron el legado intelectual occidental que sus propios herederos intentaban borrar. Cuando el Renacimiento finalmente llegó a Europa, muchos de los textos griegos redescubiertos llegaron a través de traducciones árabes. El conocimiento europeo fue salvado por aquellos a quienes Europa consideraba sus enemigos espirituales. Hipatia de Alejandría pagó con su vida la enseñanza de las matemáticas. Hija del matemático Teón, se convirtió en una de las maestras más respetadas de su época. Sus cursos de filosofía neoplatónica, geometría y astronomía atrajeron a estudiantes de todo el Mediterráneo. Representó la continuidad de la tradición intelectual alejandrina en un mundo en rápida transformación. En el año 415 d.C., durante un periodo de tensiones religiosas y políticas en Alejandría, Hipatia fue asesinada por una turba cristiana. Los relatos históricos sugieren que la sacaron a rastras de su carroza, la desnudaron y la despedazaron con fragmentos de cerámica.
Su cuerpo fue desmembrado y quemado. Su asesinato en las calles de la ciudad no fue un crimen pasional ni un accidente político. Fue la ejecución planificada de alguien que representaba todo lo que el nuevo poder temía. Una mujer independiente, intelectualmente superior, capaz de atraer multitudes, con razonamientos lógicos, en lugar de promesas de salvación. Simbolizaba el antiguo orden, el mundo clásico donde la razón y la filosofía aún reinaban. Su muerte marcó un punto de no retorno. Los filósofos que antes habían enseñado públicamente comenzaron a esconderse. Muchos huyeron de Alejandría llevándose consigo lo que pudieron de sus bibliotecas personales. La ciudad, que había sido el faro intelectual del Mediterráneo, entró en un declive irreversible como centro de conocimiento. El acto de cuestionar, que Sócrates había celebrado como la mayor virtud humana, se volvió demasiado peligroso para practicarlo abiertamente. La filosofía, que durante siglos había sido el orgullo de las ciudades griegas, pasó a ser vista con recelo. Preguntar ¿por qué? ¿O cómo sabemos esto? Ya no era señal de una mente aguda, sino de una posible herejía. Las universidades que surgieron en la Edad Media nacieron bajo la tutela eclesiástica. Las primeras, Bolonia, París y Oxford, se fundaron con la bendición papal o episcopal. Se permitía la enseñanza, siempre que se mantuviera dentro de estrictos límites teológicos. Los profesores juraban no contradecir la doctrina. Los estudiantes aprendían a pensar, pero solo hasta cierto punto. El punto en que la fe reemplazaría a la razón. El currículo medieval se estructuraba en torno a las 7 artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, el trivium y aritmética, geometría, música y astronomía, el quadrivium. Puede parecer exhaustivo, pero cada disciplina se enseñaba desde una perspectiva teológica. La astronomía no podía contradecir la cosmología bíblica. La filosofía no podía cuestionar los dogmas fundamentales. Pedro Abelardo, uno de los filósofos más importantes del siglo XII, experimentó personalmente los límites de este sistema. Su método para cuestionar las aparentes contradicciones en los textos sagrados, presentado en su obra Sic et Non, sí y no, fue considerado escandaloso. Fue condenado, sus libros quemados y obligado a retractarse públicamente. El mensaje era claro: hay preguntas que no deben hacerse, hay límites al pensamiento humano que no deben sobrepasarse, y quienes se atreven a cruzarlos sufren las consecuencias. ¿Cuántos descubrimientos hemos perdido? Esta pregunta atormenta a los historiadores hasta el día de hoy. Sabemos que las civilizaciones antiguas desarrollaron conocimientos asombrosos en ingeniería, medicina y astronomía. Pero los detalles, las metodologías, los conocimientos que podrían haber acelerado nuestra evolución durante siglos, todo esto se perdió en las llamas. Consideremos algunos ejemplos de lo que sabemos que se ha perdido. Los antiguos griegos calcularon la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión. Eratóstenes, en el siglo III a.C., llegó a una medida con un pequeño margen de error. Pero este conocimiento se olvidó, y siglos después, muchos creyeron que la Tierra era plana. Arquímedes había desarrollado principios de mecánica e hidrostática que solo serían redescubiertos durante el Renacimiento. Su trabajo sobre palancas, poleas y flotabilidad demostró una comprensión sofisticada de la física. La mayoría de sus obras sobrevivieron solo por casualidad en copias fragmentarias. Los griegos habían experimentado con el vapor y creado complejos dispositivos mecánicos. El mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio, revela que construyeron computadoras analógicas para calcular posiciones astronómicas. La sofisticación de este dispositivo del siglo II a.C.
no sería igualada durante más de 1000 años. En medicina, Galeno realizó disecciones y desarrolló teorías sobre anatomía y fisiología. Sus obras se han conservado parcialmente, pero gran parte de su conocimiento médico práctico se ha perdido. La Europa medieval experimentó una regresión en las prácticas médicas, recurriendo a menudo a la superstición en lugar de a la observación empírica. No era solo papel lo que ardía, eran posibilidades, caminos que la humanidad podría haber tomado, pero que quedaron para siempre inexplorados porque alguien, en algún momento, decidió que ciertas ideas eran demasiado peligrosas para existir. Existe una teoría entre los historiadores de la ciencia llamada el rezago medieval. Esta teoría sugiere que si el conocimiento clásico se hubiera preservado y continuado, en lugar de haber sido parcialmente destruido y olvidado, la revolución científica podría haber ocurrido siglos antes. Algunos especulan que podríamos haber alcanzado los niveles tecnológicos del siglo XIX, ya en la Edad Media. Por supuesto, esto es especulación. Pero no es pura especulación. Se basa en el hecho comprobado de que el conocimiento existente fue suprimido deliberadamente. No se perdió debido a un desastre natural ni a una invasión bárbara, sino a políticas institucionales de control del conocimiento. El Renacimiento se celebra como un redescubrimiento del conocimiento clásico, pero pocos se preguntan, ¿por qué fue necesario redescubrirlo? ¿Por qué tuvimos que reaprender lo que ya sabíamos? La respuesta es incómoda, porque hubo un esfuerzo deliberado y sistemático por borrar ese conocimiento. Cuando los humanistas del Renacimiento comenzaron a buscar manuscritos antiguos, quedaron impactados por lo que encontraron, o mejor dicho, por lo que no encontraron. Las bibliotecas monásticas tenían colecciones ridículamente pequeñas. Las obras mencionadas por autores antiguos simplemente ya no existían. De muchos autores clásicos, solo se conserva una copia de una sola obra. Cuando las copias de manuscritos griegos volvieron a circular por Europa, fue como si el mundo hubiera despertado de una larga pesadilla. Leonardo da Vinci estudió anatomía en secreto, realizando disecciones a escondidas porque la Iglesia prohibía la profanación de cadáveres. Sus cuadernos, escritos en escritura invertida, eran en parte una protección contra las acusaciones de herejía. Copérnico desarrolló su teoría heliocéntrica décadas antes de publicarla. Temía publicar sus descubrimientos astronómicos, pues sabía que contradecían la cosmología oficialmente aprobada. Su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium no se publicó hasta 1543, el año de su muerte, cuando ya se encontraba más allá del castigo terrenal. Galileo, un siglo después, no tuvo tanta suerte. Vio con sus propios ojos, a través del telescopio que construyó, que Júpiter tenía lunas, prueba directa de que no todo orbitaba la Tierra. Vio las fases de Venus, confirmando el modelo heliocéntrico. Observó las manchas solares, demostrando que el cielo no era perfecto ni inmutable, como enseñaba la teología. Galileo se vio obligado a negar lo que vio con sus propios ojos a través del telescopio. En 1633, a los 69 años, compareció ante la Inquisición. Bajo amenaza de tortura, se arrodilló y declaró que la Tierra no se movía, que el Sol no era el centro del sistema. Pasó los últimos años de su vida bajo arresto domiciliario, con prohibición de publicar y enseñar. Cuenta la leyenda que, tras su retractación forzada, Galileo murmuró, «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Cierta o no, la frase capta a la perfección el conflicto entre lo que la autoridad exigía creer y lo que la observación revelaba como cierto. Cada avance científico fue una batalla contra siglos de dogma cristalizado.
Cada descubrimiento requería ser justificado, explicado y suavizado para no ofender las sensibilidades teológicas. La ciencia moderna nació no a pesar de la represión intelectual, sino teniendo que luchar contra ella a cada paso. Giordano Bruno fue quemado vivo en Roma en 1600 por proponer que el universo era infinito y contenía otros mundos. Sugirió que las estrellas eran soles distantes, cada uno potencialmente con sus propios planetas. Imaginó la posibilidad de vida en otras partes del cosmos. Por estas ideas, fue atado a una estaca en la Piazza Campo de Fiori y quemado vivo. Su ejecución envió un mensaje: hay límites a lo que la mente humana puede imaginar sin castigo. Incluso en los albores de la modernidad, en el siglo XVI, el libre pensamiento seguía siendo un acto de valentía, potencialmente fatal. En el siglo XVI, William Tyndale fue estrangulado y quemado por traducir la Biblia al inglés. Su delito: permitir que la gente común leyera las Escrituras sin intervención clerical. El control sobre la información religiosa era tan importante que hacer accesibles los textos en lengua vernácula se consideraba una herejía capital. El Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica, estuvo vigente desde 1559 hasta 1966. Esto representó casi 5 siglos de control institucional sobre lo que los católicos podían y no podían leer. Obras de filosofía, ciencia y literatura fueron prohibidas no por ser falsas, sino porque desafiaban la autoridad eclesiástica. La lista incluía obras de algunos de los pensadores más destacados de la historia occidental. Copérnico, Kepler, Galileo, todos estaban allí. Descartes, Pascal, Kant, sus obras fueron prohibidas o censuradas. Novelistas como Víctor Hugo y Alejandro Dumas figuraban en la lista. Incluso se incluyeron obras de santos católicos cuando sus ideas se volvieron inoportunas. Esta forma de censura era más sofisticada que la quema de bibliotecas. Creaba una barrera psicológica, la idea de que cierto conocimiento era pecaminoso. Incluso cuando las personas tenían acceso físico a los libros, la culpa les impedía leerlos. El control había pasado del externo al interno, volviéndose aún más efectivo. Los católicos que leían libros prohibidos se enfrentaban a la excomunión. En sociedades donde la Iglesia ejercía un poder temporal significativo, esto podía significar ostracismo social, pérdida de empleo e incluso prisión. El miedo era una herramienta eficaz de control, pero el índice era solo la punta del iceberg. Existía censura previa de publicaciones, se exigía el imprimatur para los libros religiosos y la supervisión episcopal de la enseñanza en las universidades católicas. El sistema de control intelectual era exhaustivo y multifacético. En los países protestantes existían sistemas similares. Los libros se quemaban públicamente. Los autores eran encarcelados o exiliados. La reforma no trajo automáticamente la libertad intelectual. Simplemente cambió quién controlaba lo que se podía pensar. La Inquisición, en sus diversas formas, española, romana, portuguesa, funcionó durante siglos. No solo perseguía a los herejes religiosos, sino que también controlaba lo que se publicaba, enseñaba y discutía. Cualquier idea que desafiara la ortodoxia establecida era sospechosa. Sería reconfortante creer que esta historia pertenece solo al pasado. Pero el instinto de silenciar lo que desafía nuestras certezas sigue vivo. Las herramientas han cambiado, no el impulso. Hoy no necesitamos hogueras literales. Tenemos algoritmos que deciden qué ideas ganan visibilidad. Tenemos cancelaciones que funcionan como excomuniones digitales. Tenemos polarización que convierte cada debate en una guerra santa, donde discrepar es ser enemigo. Por supuesto, existen diferencias importantes,
Nadie es quemado vivo por publicar ideas controvertidas. No existe una inquisición formal que persiga a los herejes. La libertad de expresión está protegida por la ley en las democracias modernas. Pero el mecanismo psicológico es antiguo: miedo a lo desconocido, consuelo en la certeza absoluta, tentación de callar en lugar de responder. Cada época encuentra sus propias justificaciones. Ayer era proteger la fe. Hoy podría ser proteger los sentimientos o combatir la desinformación. Las palabras cambian, pero la esencia permanece. Hay quienes creen que ciertas ideas no merecen existir. Vemos esto en las universidades, donde se cancelan ciertas conferencias porque los estudiantes consideran que las ideas son peligrosas u ofensivas. Lo vemos en las redes sociales, donde los algoritmos amplifican lo que confirma nuestras creencias y ocultan lo que las desafía. Lo vemos en la polarización política, donde la otra parte es vista no como un adversario de buena fe, sino como un enemigo a destruir. El historiador no necesita juzgar si estos nuevos mecanismos son equivalentes a la Inquisición medieval. Obviamente, existen diferencias en escala y consecuencias, pero sí puede señalar los paralelismos estructurales. El deseo de controlar no solo el comportamiento, sino también el pensamiento. La creencia de que ciertas ideas son tan peligrosas que no deben discutirse. La tendencia a construir ortodoxias incuestionables. Pero no todo es sombra. A lo largo de los siglos más oscuros, siempre ha habido quienes protegieron el conocimiento prohibido. Copistas clandestinos, bibliotecarios valientes, maestros que enseñaron en secreto. Gente común que comprendió algo fundamental: una civilización que olvida es una civilización que muere. Durante el período más represivo de la Edad Media, monjes a veces conservaban textos que oficialmente no deberían haber existido, ocultos en páginas falsas de manuscritos religiosos, copiados en los márgenes, salvados de la destrucción por la desobediencia silenciosa. En la España islámica medieval, mientras la Europa cristiana quemaba libros, judíos, musulmanes y cristianos colaboraban en proyectos de traducción. La Escuela de Traductores de Toledo, en el siglo XII, recuperó numerosos textos griegos desaparecidos de la Europa latina y los tradujo del árabe al latín. Estas voces anónimas salvaron fragmentos de lo que intentaron destruir. Escondieron libros en sótanos, memorizaron textos que no podían escribirse, transmitieron el conocimiento de generación en generación mediante códigos, metáforas y símbolos que burlaban la censura. Durante el Renacimiento, coleccionistas adinerados gastaron fortunas buscando manuscritos antiguos en monasterios remotos. Poggio Bracciolini, humanista italiano, pasó décadas viajando por Europa, explorando bibliotecas monásticas y rescatando obras clásicas devoradas por ratas o a punto de ser raspadas y reutilizadas. Comprendieron que las ideas no pueden morir del todo mientras haya mentes dispuestas a pensarlas. Que el fuego puede destruir el papel, pero no puede alcanzar el reino del pensamiento. La invención de la imprenta por Gutenberg, alrededor de 1440, fue revolucionaria precisamente por esta razón. Multiplicó el conocimiento más rápido de lo que la censura podía destruirlo. Una vez que un libro se imprimía en cientos o miles de ejemplares, era prácticamente imposible borrarlo por completo. La Iglesia intentó controlar la prensa con licencias, censura previa y el índice, pero era como intentar contener el agua con las manos. Libros prohibidos en Roma se imprimían en Ámsterdam. Libros prohibidos en París circulaban en Londres. La información se filtraba. La masacre de ideas nos enseña algo inquietante sobre la naturaleza humana. Somos perfectamente capaces de destruir lo que más necesitamos. En nombre del orden, la fe, la seguridad o la unidad, podemos borrar siglos de progreso intelectual.
Las civilizaciones que tuvieron acceso a conocimientos sofisticados los abandonaron deliberadamente. El mundo romano conocía la ingeniería hidráulica avanzada, pero tras la cristianización, gran parte de este conocimiento práctico se perdió. Se necesitaron siglos para reaprender a construir acueductos, carreteras y sistemas de alcantarillado similares. Pero también nos enseña algo esperanzador. El afán de saber es más fuerte que el de controlar. Por mucho que intentemos reprimir la curiosidad humana, siempre encuentra la manera. Puede que tarde siglos, pero finalmente la verdad emerge de las cenizas. La ciencia moderna existe porque personas valientes decidieron que la observación y la experimentación eran más fiables que la autoridad y la tradición. La filosofía de la Ilustración surgió cuando los pensadores se atrevieron a cuestionar no solo el dogma religioso, sino toda forma de autoridad no justificada por la razón. Cada vez que elegimos cuestionar, en lugar de aceptar ciegamente, honramos a quienes pagaron con su vida por el derecho a pensar libremente. Cada libro leído, cada debate honesto, cada mente abierta a la duda, es una victoria contra el olvido programado. El mayor legado de quienes intentaron borrar el conocimiento no fue lo que lograron destruir, sino la prueba de que ningún fuego es lo suficientemente grande como para consumir la curiosidad humana. Lo intentaron, fracasaron, y seguirán fracasando mientras haya quienes se nieguen a dejar de hacerse preguntas. Hoy en día tenemos más acceso a la información que cualquier generación anterior. Internet ha puesto bibliotecas enteras a nuestro alcance, pero el acceso no es lo mismo que el conocimiento. Tener información disponible no significa que sepamos qué hacer con ella. El desafío moderno no es tanto proteger el conocimiento de la destrucción física, sino protegerlo de la dilución y la distorsión. Cuando todo es información y cada opinión tiene el mismo peso, ¿cómo distinguimos el conocimiento genuino del ruido? Quizás necesitemos una nueva forma de vigilancia intelectual, no la censura. Hemos aprendido brutalmente a dónde conduce, sino el discernimiento. La capacidad de evaluar fuentes, verificar afirmaciones y pensar críticamente. Irónicamente, estas son precisamente las habilidades que la educación medieval intentó suprimir. La capacidad de juzgar por uno mismo. La historia de la masacre de ideas nos enseña a estar alerta, no solo contra las autoridades que intentan controlar el pensamiento, sino contra nuestra propia tendencia a buscar certezas cómodas en lugar de verdades incómodas. Porque al final, pensar no es solo un derecho, es lo único que nos hace verdaderamente humanos. Es lo que nos distingue de simplemente seguir instintos u obedecer órdenes. Es nuestra capacidad de cuestionar, imaginar, crear, de mirar el mundo y preguntarnos ¿por qué? ¿Y qué pasaría si...? Esta capacidad casi fue destruida. Casi, pero no del todo. Sobrevivió en fragmentos ocultos, en recuerdos preservados, en personas valientes que se negaron a dejar de pensar incluso cuando eso implicaba riesgo. Y sobrevive hoy cada vez que nos negamos a aceptar respuestas fáciles a preguntas difíciles. Cada vez que valoramos la evidencia sobre la emoción, la razón sobre la tradición, la curiosidad sobre la certeza. La masacre de ideas no fue solo una tragedia histórica, fue una advertencia. Un recordatorio de que el progreso intelectual nunca está garantizado, que cada generación debe elegir luz u oscuridad, conocimiento o ignorancia, libertad de pensamiento o la comodidad de la obediencia. La elección siempre es nuestra, y la historia observa esperando ver qué decidiremos.